El tesoro invisible. Los conquistadores españoles cruzaron el océano buscando ciudades de oro y montañas de plata. Estaban obsesionados con el brillo, pero lo que no sabían es que en sus manos ya tenían el tesoro más grande de la humanidad y estaba cubierto de barro. Al principio la llamaron la manzana del diablo y decían que causaba lepra. Nadie quería tocarla, pero lo que comenzó como un desprecio real terminó siendo el único combustible capaz de salvar a Europa de la extinción. Esta es la increíble historia de cómo un tubérculo prohibido cambió el mapa del mundo para siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita. Soy María Rolandi y les invito a que me acompañen durante los próximos minutos para descubrir los detalles de una historia sorprendente. Gracias por sintonizarnos. La historia de la papa es posiblemente la mayor aventura protagonizada por un vegetal. No es solo un tubérculo, es el combustible que alimentó imperios, la causa de tragedias nacionales y el motor de la revolución industrial. Aquí tenés una crónica ampliada de su fascinante viaje. 1. El origen. Un tesoro en las nubes. Hace unos 8.000 años, en las gélidas alturas de los Andes, cerca del lago Titicaca, frontera entre Perú y Bolivia, las comunidades preincaicas domesticaron una planta silvestre que en un principio era amarga e incluso tóxica. Mediante una selección meticulosa, los antiguos agricultores andinos crearon miles de variedades adaptadas a microclimas extremos. Los incas perfeccionaron su cultivo y desarrollaron el chuño, la primera papa deshidratada de la historia, capaz de almacenarse por años. Para ellos, la papa no era solo comida, era una deidad vinculada a la tierra. 2. El encuentro de dos mundos, siglo XVI. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Tahuantinsuyo en el siglo XVI, buscaban oro y plata. Encontraron algo más, aunque no supieron verlo de inmediato. En 1537, Gonzalo Jiménez de Quesada encontró papas en la actual Colombia. 1570. Las primeras papas llegaron a España. Al principio, Europa la recibió con profunda desconfianza. Al ser un tubérculo que crece bajo tierra, se la asociaba con lo impuro, con la lepra e incluso con fuerzas malignas, porque no aparecía mencionada en la Biblia. Durante décadas fue relegada a alimento para animales o curiosidad botánica en jardines reales. 3. El triunfo de la manzana de tierra. Siglo XVIII. La aceptación masiva llegó por necesidad y por ingenio. En Francia, el agrónomo Antoni Agustín Parmentier, quien había sobrevivido a base de papas durante su cautiverio en Prusia, se propuso popularizarlo. El truco de Parmentier. Dice la leyenda que hizo custodiar sus campos de papas con guardias, armados durante el día, retirándolos de noche. Los campesinos, pensando que si estaba custodiada, debía ser un tesoro.
Entraron a robarlas y así comenzaron a cultivarlas. Pronto, los monarcas europeos como Federico el Grande de Prusia impusieron su cultivo para combatir las hambrunas recurrentes causadas por las guerras de cereales. La papa era perfecta, producía mucho más energía por metro cuadrado que el trigo y era difícil de destruir por ejércitos enemigos al estar enterrada. 2. El motor de la historia moderna. Sin la papa, el mundo hoy sería irreconocible. Al proporcionar una fuente barata y nutritiva de carbohidratos, permitió un crecimiento demográfico explosivo en Europa. Este aumento de población proporcionó la mano de obra necesaria para la revolución industrial. Las ciudades crecieron porque había comida suficiente para alimentar a los obreros de las fábricas. La papa se convirtió en el cimiento de la economía moderna. 5. La gran tragedia irlandesa, 1845. La dependencia excesiva también tuvo su lado oscuro. En Irlanda, la población dependía casi exclusivamente de una sola variedad, la Lumper. Cuando el hongo Phytophthora infestan, el tizón tardío, llegó de América en 1845, las cosechas se pudrieron en cuestión de días. Consecuencias: más de 1 millón de personas murieron de hambre y otro millón emigró, principalmente a Estados Unidos, cambiando para siempre la demografía de este país. 6. Del espacio al supermercado. El presente. Hoy, la papa es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. En 1995 se convirtió en el primer vegetal cultivado en el espacio a bordo del transbordador Columbia. Diversidad. Aunque en el supermercado solemos ver 2 o 3 tipos, en los Andes existen más de 4.000 variedades de formas y colores asombrosos, moradas, rojas, amarillas. Un resumen en cifras. Hito y detalle. El hito, la domesticación. 6.000 años antes de Cristo en los Andes. Nutrición. Fuente rica en vitamina C, vitamina B6 y potasio. Producción. China es hoy el mayor productor mundial. Especies. Solanum tuberosum es la especie más común. La próxima vez que comas una simple papa frita, recordá que tenés en tus manos un trozo de historia que viajó desde los templos incas hasta las naves espaciales, salvando a la humanidad del hambre en el camino. La llegada de la papa a Europa no fue solo una novedad culinaria. Fue el equivalente histórico a descubrir una fuente de energía casi ilimitada en un momento de desesperación. Antes de la papa, Europa vivía un ciclo constante de hambrunas cíclicas. El trigo y el centeno eran vulnerables al clima, las plagas y sobre todo a las guerras. Aquí te explico los pilares de cómo este tubérculo cambió el destino de un continente. Superioridad calórica y eficiencia. La papa es una superfábrica de energía en comparación con los cereales tradicionales. Los números eran imbatibles. Rendimiento. Una hectárea de papas podría alimentar el doble o triple de personas que hace una hectárea de trigo. Nutrición.
A diferencia de los granos, la papa tiene vitamina C, potasio y vitamina B6. Esto ayudó a erradicar enfermedades como el escorbuto, que diezmaba las poblaciones malnutridas. 2. El seguro de vida bajo la tierra. En los siglos XVII y XVIII, Europa estaba sumida en guerras constantes, como las guerras de los 30 años, inmune al paso de los ejércitos. Cuando los ejércitos pasaban, quemaban los campos de trigo para privar al enemigo de comida. El escondite perfecto. La papa, al estar enterrada, sobrevivía a los incendios y al pisoteo de la caballería. Los campesinos podían regresar a sus campos calcinados y desenterrar su cena intacta bajo el suelo. 3. Es la estabilidad del precio del pan. Antes de la papa, si la cosecha de trigo fallaba, el precio del pan subía tanto que la gente pobre simplemente moría. La papa actuó como un amortiguador económico. Al haber una fuente alternativa de carbohidratos barata, la presión sobre los cereales disminuyó, estabilizando la dieta de las clases bajas. 4. Los monarcas de la papa. La salvación no fue accidental, fue una política de Estado. Varios reyes entendieron que una población con hambre era una población que se rebelaba. Federico el Grande, Prusia, obligó a los campesinos a plantar papa bajo las amenazas de cortarles la nariz o las orejas si se negaban. Sabía que era la única forma de fortalecer a sus soldados. Catalina la Grande, en Rusia, también impuso su cultivo tras entender que el clima ruso era ideal para el tubérculo resistente al frío. 5. Crecimiento de la población. Este suministro constante de comida provocó un fenómeno que los historiadores llaman la gran explosión demográfica. Entre 1750 y 1850, la población europea se duplicó. Ese excedente de personas que ya no morían de hambre en el campo fue el que terminó migrando a las ciudades para trabajar en las fábricas, permitiendo que surgiera la revolución industrial. Dato curioso. Se dice que la papa es responsable del 25% del crecimiento de la población mundial y de la urbanización entre los años 1700 y 1900. Básicamente, la papa sacó a Europa de la Edad Media nutricional y le dio la fuerza física para entrar en la era moderna. Sin ella, la historia de Occidente habría sido mucho más breve y trágica. El tesoro oculto bajo el barro. Siempre que me detengo a pensar en la historia, me doy cuenta de que los grandes cambios no siempre vinieron de la mano de generales con espadas o reyes con coronas. A veces, el cambio más profundo surge del lugar más humilde, del barro de los Andes. Para mí, la historia de la papa es una lección de resiliencia. Me fascina pensar en esos agricultores antiguos, hace 8.000 años, mirando una planta silvestre y amarga y teniendo la paciencia de conversar con la tierra hasta convertirla en el sustento de la humanidad. Algo es casi sagrado en esa relación. Lo que más me conmueve es la ironía de su llegada a Europa. Los conquistadores estaban enceguecidos por el brillo del oro, pero el verdadero tesoro era ese tubérculo marrón, sucio y deforme que llenaban en las bodegas. Europa
la despreció por décadas. La llamaron el alimento de los pobres o la manzana del diablo. Y sin embargo, fue esa misma manzana la que terminó salvando al continente del hambre negra, que le permitió que las ciudades crecieran y que el mundo moderno, tal como lo conocemos, se pusiera en marcha. A veces me pregunto, ¿cuántas otras papas tenemos hoy frente a nosotros? Cosas que despreciamos por ser simples o por venir de abajo, pero que guardan en su interior la fuerza para transformar el mundo. La próxima vez que veas una papa, no veas solo como comida. Tenés que ver la herencia de los incas, el ingenio de Parmentier y el sudor de millones de campesinos que, en silencio, alimentaron la historia. Al final, somos lo que comemos, pero también somos las historias que estos alimentos arrastran desde las profundidades de la tierra. Si este video te gustó, dale me gusta, comenta, compartí y suscríbete a mi canal de YouTube, @soysebni, para que me des un gran espaldarazo a mi proyecto. Gracias.